Jóvenes, bienvenidos a la clase de literatura. Hoy vamos a hablar sobre una cosa relativamente interesante. Vamos a hablar sobre los caballeros. Como ya vimos en el Mío Cid y como vimos dentro de estas estructuras medievales, sabemos que pasó una cosa muy interesante en la Edad Media. La Edad Media se compone a partir del año eh, 400 al año 1400. En ese periodo se llama Edad Media. Y pasó una cosa muy interesante. Miren, comienza la Edad Media con el momento en que desaparece Roma. Roma desaparece porque la invaden los germanos, los visigodos, los vándalos, que son tribus de origen germánicas. Entonces resulta que invaden Roma, desaparece Roma y entonces todas las estructuras que tenía el Imperio Romano, que nos dio muchísimo, pues también desaparecieron. Nosotros sabemos formalmente que nuestros idiomas, como hemos visto en clase, provienen de estas estructuras y sabemos formalmente que muchas de las cuestiones económicas desaparecieron. Por ejemplo, en Roma teníamos un senado, teníamos gobernadores, la gente iba a la escuela, había una economía de comercio libre que tenía que ver con el intercambio de materiales en distintos países, y eso era lo que pasaba, más o menos de la manera en que vivimos ahora, era la manera en que vivían los romanos. Pero cuando comenzó la Edad Media, desapareció todo ese tipo de cosas. Y dentro de las cosas que desaparecieron, sabemos que, por ejemplo, el comercio desapareció. Sabemos que, por ejemplo, las monedas desaparecieron. Sabemos formalmente que la educación desapareció en la Edad Media, que la capacidad de lectura también disminuyó muchísimo. Y nos damos cuenta de que este periodo de la humanidad que tardó 1000 años fue muy peculiar porque la gente dejó de vivir en grandes ciudades y comenzó a vivir a partir de castillos. Esta idea que tenemos de los castillos, de los caballeros, de las princesas, pues se lo debemos a la Edad Media. Por ejemplo, pensemos en un castillo cualquiera ubicado en Europa, porque la Edad Media es un término básicamente europeo. Cuando pensamos en esta peculiaridad, nos damos cuenta de que la nueva manera de vivir en la Edad Media era el castillo, luego la iglesia y luego los campesinos vivían alrededor, y era una aldea muy pequeñita a comparación de, por ejemplo, la ciudad romana. La ciudad romana tenía el senado, tenía el foro, tenían teatros, tenían un montón de cosas que desaparecieron en la Edad Media. Y a partir de ese fenómeno nos damos cuenta de que en el año 400, al año 1490, en el año 1500, esos 10, 11 siglos, pues se vive de una manera muy peculiar. Se vive a partir del castillo, el rey, el cura y cómo las personas del pueblo van colaborando formalmente con los reyes. O sea, el rey era el dueño de las tierras, el campesino las trabajaba, no había dinero y lo que hacían era que pagaban la renta de las tierras con productos al rey, y el rey les aseguraba cierta pues garantía de seguridad a partir del fenómeno de los caballeros que eran los encargados de la seguridad de un sistema social medieval. Nos damos cuenta de que nace una serie de literaturas a partir de los caballeros, así como vemos que el Cid Campeador, que es del que hablamos hace 2 o 3 clases, es un personaje que tiene que ver mucho con la caballería, con la dignidad. Los que vieron la película y los que amablemente me hicieron el resumen, pues nos damos cuenta de que eso es lo positivo. Por otro lado, me gustaría que nos diéramos cuenta de que nace, la teoría nace también estos términos que tienen que ver con los caballeros. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en un caballero muy, muy popular, tendríamos que hablar del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, que supuestamente viven en Inglaterra, y el rey Arturo tiene que ir solucionando pues muchísimos problemas de su reino. Se llama la mesa redonda porque están todos sentados en el mismo sistema, y nos damos cuenta de que verdaderamente es importante ese fenómeno. Estas historias que tienen que ver con el rey Arturo, a pesar de que están situadas en Inglaterra, porque el rey Arturo es inglés, nos damos cuenta de que no fueron escritas por un inglés, sino por un francés que se llama Chrétien de Troyes, o lo que es lo mismo, Chrétien de Troyes.
Y pues sí, tiene que ver con eso, con dragones, tiene que ver con aventuras, tiene que ver con damiselas, tiene que ver con caballeros con espada, con armadura y ese tipo de cosas. Y este personaje del siglo XII, pues al final también termina inventando un poco del concepto de lo que entendemos por amor, porque el amor que pudo haberse inventado en la Edad Media, incluso muchas actividades de las que nosotros conocemos, también se inventaron en la Edad Media. Sabemos que en la Edad Media la única religión oficial era el catolicismo. Nosotros tenemos varias actividades que heredamos de la Edad Media. Por ejemplo, más allá de los caballeros del amor romántico, ese tipo de cosas, por ejemplo, la celebración de los carnavales, que es una cuestión muy popular aquí en Ocosocuautla, pues también se heredó en cierto sentido pues por la tradición medieval, ¿sí? Así es. Y bueno, la Edad Media, como les digo, termina ya a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y termina con el descubrimiento de América, la llegada de América al mundo real, el concepto de que los europeos conquistan América hacen que económicamente Europa cambie y desaparezca, porque lo que desaparece son sistemas económicos. Desaparece este sistema del castillo, la iglesia y los campesinos y vuelven a aparecer otra vez las grandes ciudades. Pero bueno, me gustaría que dentro del periodo que estamos trabajando, vamos a hacer una cosa relativamente interesante. Van a poner ustedes en Google Edad Media, se van a meter imágenes y me van a seleccionar tres y me van a decir de qué trata cada una de ellas y me las van a mandar al grupo. Recuerden que ya estamos a punto de calificar el segundo parcial, pero lo más importante aún, recuerden que están a punto de terminar el sexto semestre y los que no me entregaron algunas actividades tendrán que entregarme estas porque de eso depende que terminen la preparatoria. Bueno, nos vemos en la próxima clase.